Un cordial saludo a todas las personas que hoy se han conectado, deseándoles que Dios los bendiga de una manera sobreabundante. Bueno, el conferencista de hoy es el pastor Bert Pretorius de Sudáfrica. Él tiene una palabra muy tremenda que el mismo Señor le ha estado ministrando en este tiempo de cuarentena. Damos la bienvenida, pastor Bert Pretorius. Gracias por aceptar el estar con nosotros. Un cordial saludo desde Sudáfrica. Soy el pastor Bert Pretorius. Mi esposa y Shanae y yo les enviamos mucho cariño de parte de nuestra iglesia y de toda la familia G12 África. ¡Qué privilegio unirnos a ustedes! Quiero empezar dando un saludo a mi pastor, el pastor César, y la pastora Claudia Castellanos. Muchas gracias. Ustedes son de tanta bendición para nuestras vidas. Les amamos. África les ama. Y gracias por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Quiero entrar de una vez en la palabra de Dios. Nos sentimos tan motivados hace poco cuando el pastor César nos ministró y a todos nuestros líderes la otra noche. Y él habló de las 5 confesiones de la sangre. Y es una gran bendición para nosotros. Por la sangre de Jesús he sido redimido del poder del enemigo. Por la sangre de Jesús soy perdonado de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy limpio ahora y continuamente de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy justificado y Dios me ve como si nunca hubiese pecado. Y luego por la sangre de Jesús soy santificado, separado para el propósito de Dios. Y quiero tomar un tiempo. Nos sentimos tan motivados, pastor César. Muchísimas gracias, fue de tanta bendición. Quiero hablar de la 5ª confesión que tiene que ver con la santificación. Sí, es por la sangre que somos santificados y separados para su propósito. Dice la Biblia que es por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos santifica. Y por lo tanto, al entrar en esta época del Pentecostés, es importante que entendamos que necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. La Biblia nos dice en Juan capítulo 14 y en el versículo 17 que nos ha dado el Espíritu de verdad, el Consolador, aquel que morará en nosotros y estará en nosotros. Él está con nosotros, mora en nosotros y estará en nosotros para que podamos cumplir el mandato de Dios para nuestras vidas. Y di conmigo, por la sangre de Jesús, soy santificado y separado para el propósito de Dios. Ahora, si miramos la palabra griega para santificar, es la palabra griega acacia y significa el hacer santo, el purificar, el limpiar de todo pecado moral, purificar. También quiere decir el consagrar, el separar de algo común a un uso sagrado, y entonces Él nos limpia, nos purifica con el fin de que podamos cumplir el mandato y la asignación de Dios. Quiero que miremos la santificación a la luz de la justificación, y tenemos que ver que estos ambos son absolutamente cruciales en nuestra relación con Dios. Ahora, una vez si miramos justificación, ¿qué es justificación? Es un título válido, legal, es un derecho, es una posición que tenemos cuando hemos nacido de nuevo, cuando recibimos a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces hay una declaración legal sobre nuestras vidas que dice que eres justificado. Entonces es una herencia. Cuando hablamos de la santificación es como esa habilidad, esa capacidad de disfrutar, de caminar en esa bendición, la habilidad de ser aquello que Dios quiere que seamos. Tenemos que santificarnos, tenemos que ser santos. No podemos tener lo uno sin lo otro. Por eso Isaías dice, en Isaías 45:24, dice, en el Señor tengo justicia y fuerza. Justicia quiere decir que estás bien parado. Eres justificado por Dios. Eres declarado justo. Es un regalo de Dios.
Nada te lo puede quitar. Tú eres declarado justo por Dios, pero al mismo tiempo necesitamos la habilidad, la fuerza para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora, 1 Corintios dice lo siguiente en el capítulo 6:11, que fuiste lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que fuiste lavado, santificado, justificado. Si miramos la santificación es algo que es impartido a nuestras vidas. La justificación es algo imputado, es algo que es declarado, imputado, es algo que es declarado sobre ti, que es tu posición en Cristo. La santificación es impartida. La justificación se basa plenamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por causa de la sangre que cubre nuestros pecados. Ahora somos declarados justificados, pero la santificación es la obra que Él hace en nosotros. Recuerda, justificación, la obra que Cristo hizo por nosotros. Santificación es la obra que Cristo hace en nosotros. Entonces, la justificación te lleva a estar en una posición legal delante de Dios donde eres libre del castigo del pecado y con eso recibes las recompensas, no por lo que hayas hecho, no por tus logros, sino que es una declaración que recibes declaración del castigo de la ira de Dios y recibes la recompensa que tienes por ser coheredero con Jesucristo. Pero la santificación, Dios en un sentido moral, como que produce un cambio de carácter al interior de ti y produce un cambio de conducta donde por el Espíritu Santo de Dios hay una impartición del amor de Dios, una capacidad creativa dentro de ti para adorarle. Algo que no podías hacer previamente porque no estabas en Cristo, no tenías la capacidad, entonces eres justificado y eres declarado justo. Pero no solo esto, cuando Dios hace la obra al interior tuyo, ahora tienes la capacidad para adorar a Dios por medio de tu estilo de vida, por medio de lo que eres. Entonces, nuevamente, justificación es justicia. Es estar justificado delante de Dios, es un término legal. La santificación es la santidad. La santidad, hablamos de la efectividad. Lo contrario a santidad es pecado, es amartia, es fallar, errar el blanco. Santidad es darle al blanco, ser efectivo. Todos sabemos que cuando un médico te da medicina, cuando dice tómate una pastilla cada 5 horas, tú no te puedes tomar 5 cada hora porque te morirías. No, una pastilla cada 5 horas. Si te tomas 5 cada hora, te morirás. La efectividad en todo lo que hacemos es importante. Efectividad si eres un piloto. Tienes que ser efectivo si eres un ingeniero. Sabemos que nuestras vidas dependen de la efectividad y lo mismo sucede cuando se trata de Dios. Y eso significa santidad. Hay una efectividad que produce la habilidad para vivir una vida de victoria, vivir una vida que produce. Entonces, nuevamente, miremos esto. Justificación es por Cristo como sacerdote, aquel que se para en la brecha con respecto a la penalidad del pecado, con respecto al castigo del pecado. Entonces, la justificación, Cristo nuestro sacerdote se para en la brecha y trata con la penalidad y somos declarados justos. Pero la santificación es Cristo como el Rey. La justificación trata con la penalidad del pecado, pero la santificación trata con el dominio del pecado. Mira, lo primero cancela el poder condenatorio del pecado sobre nuestras vidas, pero lo último, santificación, trata con el reino o el control de Dios sobre nuestras vidas. El pecado no podrá tener dominio sobre tu vida. El pecado no podrá controlar tu vida. No es solo que tú eres declarado justo, sino que si por la santificación tú recibes el poder de Dios para que el control y el dominio del pecado sea quebrantado de tu vida. Así que en general, la santificación es una semejanza a Dios, es ser restaurados a la imagen de Dios, el ser renovados conforme a ese corazón de Dios, en nuestro corazón, en nuestra vida, el ser como Dios, el vivir como Dios. La santificación es la libertad del dominio del pecado y poder entrar a la libertad de caminar en su justicia. Es esa obra del Espíritu donde somos
habilitados para adorar a Dios en todo lo que hacemos, en nuestro estilo de vida, en la forma en que hablamos, que caminamos, que hablamos. Y reflejamos la gloria de Dios, reflejamos el amor de Dios, reflejamos la grandeza de lo que es Dios. Eso es santificación, eso es Dios obrando en nosotros. Mira, santificación es un proceso de limpieza de toda contaminación y corrupción del pecado. Una renovación moral donde somos cada vez más como Jesús. ¿No les parece increíble? Santificación es la erradicación total de la naturaleza carnal, el tratar con ella para que esa perfección sin pecado sea obtenida en nuestras vidas, en esta vida, al estar aquí en la tierra, y podemos reflejar la gloria y la imagen de Dios. Y eso es lo que leemos en el Antiguo Testamento. Leemos de los sacerdotes que eran separados y santificados para el propósito de representar al pueblo delante de Dios. Vemos en Levíticos 8 que cuando eran santificados primero era por el lavamiento del agua, que es un prototipo de una regeneración, de nacer de nuevo. Podemos ver que la sangre de los animales era aplicada a las personas y eso tipifica la justificación, declarados justos. Y luego, por supuesto, eran ungidos con el aceite, que es un prototipo de recibir al Espíritu Santo. Entonces es el agua, la sangre y el aceite. Lo digo, el agua, la sangre y el aceite. Nacemos de nuevo, somos salvos, lavados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, y por la sangre de Jesús somos santificados y entonces somos ungidos. Y eso es lo que nos dice Juan 1:20 en la versión amplificada. Dice, pero tú has sido ungido, tú tienes una asignación sagrada, has recibido una unción del Santo, has recibido una asignación santa de Dios. No estás vivo para nada. Tú no quieres simplemente recibir el perdón y recibir absolución para que no te vayas al infierno y te vayas al cielo. No, tú tienes una asignación sagrada y una razón por la cual estás vivo. Has sido ungido, has recibido una unción del Santo por el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, esa santificación, esa santidad personal, esa efectividad consiste en tres cosas. Primero que todo, en la restauración interna de nuestras almas, por medio de la cual nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, de eso consiste nuestra alma, emociones, nuestra mente, la habilidad de procesar emociones que son afectadas, y luego de ese sentir afecto y procesar, tomamos decisiones. Entonces, la voluntad. Entonces, primero que todo, vemos que Dios se mueve y obra al santificarnos desde nuestro interior, en nuestras emociones, en nuestra capacidad de procesar. Entonces, tenemos una plena renovación de nuestras vidas. Es como una restauración total, es un cambio, una renovación total. Somos creados a la imagen de Dios. Segundo, puedo ver que hay una imparcialidad, un cumplimiento imparcial con la voluntad revelada de Dios. Lo digo, es una imparcialidad donde das cumplimiento a la voluntad revelada de Dios. ¿Por qué? Porque confiamos en el corazón de Él para con nosotros y por lo tanto no tenemos problema con lo que Dios declare, con lo que Dios espere de nosotros. Simplemente lo hacemos. Eso es lo que produce la santificación. Estamos listos y dispuestos a hacer lo que Dios quiera que hagamos en todo, en todas las obras, en toda la labor de obediencia, en todo aquello que Él espera de nosotros. Primero que todo por abstinencia, donde dejamos de hacer aquellas cosas que hieren a otros, donde dejamos de hacer aquellas cosas que producen destrucción. Y entonces, más bien somos obedientes a Dios basados en el principio de fe y en el principio de amor. Por supuesto, el principio de amor que es Dios. Dios es amor. Ese es su carácter, eso es lo que Él es. Entonces es una ausencia de maldad y estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere. Y tercero, Él dirige todas nuestras acciones hacia la gloria de Dios. Y lo diré de nuevo, el dirigir nuestras acciones, en otras palabras, todo lo que somos y decimos, todo lo que hacemos, le da gloria a Dios, al Señor Jesús. En otras palabras, el corazón, tenemos que mirarlo, no se trata de simplemente hacer lo que nos diga que hagamos, sino también el por qué el corazón debe cambiar para que podamos ser
hechos conforme a la naturaleza de Dios, para que nuestra motivación, nuestros deseos, pensamientos y acciones se alineen con el corazón y el motivo de Dios y las acciones y los sueños. Eso quiere decir que nuestros motivos, deseos, pensamientos, acciones son purificados. Eso es lo que Dios hace. Cuando tú eres justificado, también eres santificado. Él produce el cambio en tu interior. Y por lo tanto, tiene que haber un espíritu de santidad obrando dentro de todos y cada uno de nosotros. Un espíritu de santidad, el espíritu de Dios obrando esa efectividad dentro de cada uno de nosotros para santificar nuestro desempeño externo, para santificar nuestro comportamiento, nuestras palabras, para que todo sea aceptable ante Dios y que podamos entender que en Dios no hay tinieblas en nada. Entonces, si no hay tinieblas en Él, no deben haber tinieblas en nosotros. Entonces, no solo debe haber una abstinencia de ejecutar esas lascivias pecaminosas, sino que tiene que haber un amor, un deleite en hacer la voluntad de Dios. No se trata de, yo no debo hacer X o Y o Z o 1, 2, 3, 4. Debo dejar de hacer aquello, debo dejar de hacer 2. No, tiene que haber un cambio en tu voluntad. Tiene que haber un cambio en tu corazón. Tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos en una actitud de gozo. Tiene que haber una actitud de amor, un deleite. Al querer hacer la voluntad, tenemos que emocionarnos de querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Una emoción hacia la palabra, de decir, Dios, ¿qué quieres que haga? Estoy tan emocionado. No es una queja, no es una cosa forzada donde te quejas cuando pensamos en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es algo que yo tengo que hacer. No quiero hacerlo, pero lo hago porque es lo correcto. No. Tiene que haber un cambio. Mira, si estamos hablando de ser santificados, tiene que haber un deseo. Y si no tienes el deseo dentro de ti y haces lo que tú crees que tienes que hacer para agradar a Dios, pero lo haces con queja y con lamentación, como si lo que necesitas hacer es un yugo, una carga. Tengo que amar a mi esposa, es tan difícil. Tengo que amar a mi esposo, tan difícil. Tengo que amar a mis enemigos, qué difícil. Mira, todo lo que hacemos con queja, eso no es santificación. Cuando el Espíritu Santo obra en ti, tú tienes el deseo de hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Por qué? Porque sabes el resultado. Tú sabes, tienes fe en el resultado, que si Dios obra en la situación siempre produce un bien para tu vida. Si dice que lo hagas, lo haces. ¿Por qué? Porque confías que el resultado va a traerle gloria a Dios. Entonces, ¿qué es santificación? Santificación es esa santidad en el corazón que nos lleva a amar a Dios por encima de todo, sin ídolos, por encima de todo, más que nuestros placeres, más que aquello que pensamos que nos produce felicidad en lo natural. No, amamos a Dios más que cualquier cosa, nos sometemos a Él, no a nuestro sueño. Nuestro sueño no puede convertirse en el ídolo de nuestras vidas, no lo que pensamos que es nuestra asignación, sino que miramos la asignación de Dios, el sueño de Dios. Su sueño es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su sueño es que todos sean hechos conforme a la semejanza del Creador y tener la habilidad de sembrar, de dar, de amar. Ese es su corazón, ese es su sueño. Y si ese es su sueño, entonces ¿por qué tenemos un sueño diferente? Si ese es su deseo, entonces ¿por qué tenemos un deseo diferente? Por lo tanto, tenemos que someternos al sueño de Dios, a su servicio, ya sea en vida o aunque tengamos que morir por ello, sea lo que sea, lo hacemos porque amamos a nuestros vecinos como nos amamos a nosotros mismos. Muchos cristianos ven la justificación como una forma de salvación, pero no es así. Tú no debes tener duda alguna en este punto de que si tu corazón no ha sido santificado, tú no eres salvo. El Señor salva no solo de la culpabilidad y de la penalidad del pecado, sino que también te salva del poder y de la contaminación y de la corrupción del pecado. El decir, bueno, he buscado la absolución, he sido perdonado, me voy para el cielo, no me voy al infierno, y el no tener el deseo
de querer cambiar para ser como Dios? Entonces tienes que cuestionar la salvación. Tocaría cuestionar cómo es que si dices que has recibido a Jesucristo, que has recibido su Espíritu en tu vida, que tú todavía quieres vivir una vida de pecado, porque cuando hay un anhelo verdadero de ser libre del dominio y del amor al pecado, hay un verdadero deseo por la salvación. Escúchame, un corazón no santificado es un corazón no santificado. La justificación, ser declarado justo, en otras palabras, recibir justicia de parte de Dios, y santificación, el deseo de ser como Dios. Y todo esto sucede cuando recibes a Jesucristo como el Salvador personal. Entonces noten que nada agrada más a Dios que nuestra obediencia, y nada produce lamento y reprobación a Dios que nuestra desobediencia. Por lo tanto, nuestro caminar diario con Dios debe demostrar alabanzas. Tú no puedes decir que eres salvo si no reflejas la gloria de Dios. Tú no puedes decir que eres salvo pero no has sido cambiado. Hay algo mal. Si has sido salvo y has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, y tu estilo de vida y tu caminar no ha cambiado, entonces, ¿de verdad eres salvo? Entonces, 1 Pedro 2:9 dice que eres una generación escogida, un real sacerdocio, nación santa. Eres su pueblo especial para que puedas proclamar las alabanzas de aquel que te llamó de las tinieblas. Escucha esto: de las tinieblas a su luz admirable. Una vez has sido justificado, tú no te quedas en tinieblas. Una vez has sido declarado justo, tú no te quedas en tinieblas, sino que también eres santificado. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice: porque aquellos que antes no eran su pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Aquellos que no habían obtenido misericordia han alcanzado misericordia, y por lo tanto nada menos que una vida en Cristo es nuestra medida. Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro modelo que debemos seguir. Es una vida en Cristo que nos ayuda a cumplir ese mandato en nuestras vidas. Por medio de Jesucristo podemos expresar que Dios está en nuestras vidas. Y esto me lleva a 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice: pues el propósito de este mandamiento, el propósito de la ley es que es el amor de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Lo diré de nuevo: el propósito del mandamiento es que es amor, nacido del corazón limpio, de una buena conciencia y de la fe no fingida. Y escucha, dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Gente que habla pero no hace. Tenemos gente que habla de cosas, y aún el versículo 7 dice: queriendo ser doctores de la ley. Tú le quieres decir a la gente cómo vivir sus vidas, quieres decirles a otros cómo tener éxito, tú quieres enseñarle a tus hijos, quieres enseñarle a tu familia, pero tú mismo no, ni siquiera lo sabes, tú mismo no tienes entendimiento. Por lo que dice el versículo 7, tú deseas ser maestro de la ley, maestro que enseña de la vida, de cómo caminar en la plenitud de la vida, pero no entiendes ni lo que dicen ni aquellas cosas que afirman. Pero quieres enseñar, pero no te conoces a ti mismo, no tienes entendimiento. ¿Por qué? Porque no has sido santificado. No has sido santificado, no estás buscando la santidad, no estás buscando ser efectivo en cuanto a las cosas de Dios. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, y volvamos a esto. Entendamos el versículo 5. Dice que el propósito del mandamiento es que todos los creyentes sean llenos de amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Un buen corazón, una clara conciencia y una fe no fingida. Y si juntas todo eso, quiero llegar a una definición. Ahora, el resultado final, el diseño de Dios, el propósito, el objetivo, la meta del mandamiento, en otras palabras, la ley de Dios, la palabra de Dios. Si tomas la instrucción de Dios, si tomas la palabra de Dios, tomas lo que es Dios, tomas su vida, tomas su imagen, tomas el carácter de Dios, lo que Él es, y la palabra que Él ha hablado, y el mandamiento que Él te ha dado. Dice el diseño de ese mandato, el diseño y el propósito, el objetivo, la meta del mandamiento que Dios, la instrucción que Dios te da, es amor.
Amor, ¿dónde? Amor nacido de un corazón limpio y de una buena conciencia y de una fe no fingida. No son tus intereses. No son tus intereses. Tu corazón no está contaminado por tus propios intereses. Y una buena conciencia y una fe no fingida. La Biblia dice, una fe no hipócrita. Una fe no fingida, no un acto de espiritualidad donde te ves espiritual por fuera, pero tu corazón está lejos de Dios. Me gusta una versión que dice, un amor no contaminado por los intereses propios y por una fe falsa, una vida más bien abierta a Dios. Debes saber que nada menos que esto te lleva a cumplir los requisitos divinos de Dios, nada menos que el mandamiento de amar con un corazón limpio y no contaminado y por una buena conciencia, sin intereses personales, una conciencia clara y una verdadera fe en Dios. Nada menos que eso te lleva a cumplir los requisitos de Dios, los requisitos divinos. Así que resumamos este versículo. Cuando hablamos del mandamiento de Dios, cuando hablamos del mandamiento del amor, es esa esencia de compromiso que debe mover tu conciencia. En otras palabras, entender tu deber no es un sentimiento, no es una emoción, sino que es un compromiso, es un deber, es una convicción que tú tienes en tu interior de querer amar a la gente. Eso es una conciencia limpia y es un afecto no fingido, es un afecto imparcial que mueve tu corazón. Sin importar cuál sea la nacionalidad, sin importar el tono de la piel, sin importar la lengua que hables, sin importar la religión de la que venga la persona, sin importar cuál sea el problema. Mira, es un afecto verdadero, imparcial, donde amamos, la Biblia dice, aún a nuestros enemigos, y finalmente una fe en movimiento donde dirige nuestras acciones, una fe genuina que produce el coraje para hacer lo que debemos hacer. Y por lo tanto, si me hacen la pregunta, ¿por qué hago lo que hago? La respuesta es muy sencilla, porque Dios me lo ordena y Dios sabe mejor que yo. Si Dios lo dice y yo lo creo, eso lo establece y por lo tanto lo hago. Entonces es importante entender que si Dios da el mandamiento, ¿por qué lo hago? Porque Dios dijo que tengo que hacerlo. Y si me preguntan más aún, ¿por qué lo haces con tanta pasión y con tanta intensidad y afecto? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Porque Dios requiere lo mejor de mí y deseo honrar a Dios y darle gloria a Dios en todo lo que yo soy. Yo quiero honrar a Dios en todo lo que hago. Y por eso 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Toda mi vida debe permear esa imagen de Dios, la gloria de Dios, que cuando la gente me vea, ellos puedan ver lo que es Dios. Cuando la gente me vea, que ellos puedan tener un destello, un pequeño reflejo de la gloria de Dios. Ya sea que comas o que bebas, escucha esto, ya sea que comas o bebas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tu matrimonio tiene que reflejar la gloria de Dios. Tu familia debe reflejar la gloria de Dios. Tu habilidad como padre debe reflejar la gloria de Dios. La manera en que haces negocios debe reflejar la gloria de Dios. La manera en que manejas finanzas debe reflejar la gloria de Dios. La manera en que manejas los conflictos debe reflejar la gloria de Dios. La manera en que tratas a tus enemigos debe reflejar la gloria de Dios. Todo lo que somos debe reflejar la gloria de Dios. Y ese tiene que ser nuestro deseo. Ese tiene que ser nuestro fin, la gloria de Dios. Si nuestras acciones cumplen con su aprobación, tenemos que reflejar la gloria de Dios. Ahora, como lo dije, nuestro modelo, por supuesto, es Jesús. Y yo quiero que leamos Mateo capítulo 9, versículo 35, y miramos a Jesús. Y vemos que Jesús, Él pasó por todas las ciudades y aldeas, estaba predicando, enseñando en las sinagogas, estaba predicando el evangelio del reino, y la Biblia dice que Él estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y la Biblia nos dice lo siguiente, y al ver las multitudes, cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas. Dice, como ovejas que no tienen pastor.
No habían líderes, no habían modelos a seguir, no habían ejemplos, no habían personas que reflejaran la gloria de Dios, no habían personas que se adhirieran a la asignación de Dios para sus vidas, no habían personas que se santificaran y se separaran para el propósito de Dios. Y tú dirás, bueno, tal vez no habían cristianos, porque ser santificado significa que eres cristiano. Y como cristiano eres llamado a santificarte. Y por lo tanto, si miramos el verso 37, entonces dijo a sus discípulos, escuchen, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. En otras palabras, él dice, la gente está esperando a los santos. La gente está esperando a aquellos que se santifican. La gente está esperando esos modelos, esos obreros. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y dice, por tanto, rogad para que el Señor envíe obreros a su mies. Entonces, cuando hablamos de obreros, el cristiano es ¿dónde están esos obreros? Y tienes que entender esto, y quiero que tú de verdad captes esto. En el día del juicio, esas personas no santificadas serán condenadas, no por lo que no podían, sino por lo que no querían. Yo he escuchado a tantos que decían, yo no puedo. La gente se queja de que no pueden purificarse, de que no pueden dejar de pecar. No puedo aguantarme. El diablo me hizo hacerlo. No pueden arrepentirse, no pueden creer. No tengo fe, no puedo creerlo. No puedo vivir una vida santa. No puedo vivir una vida santificada. Déjame decirte, eso no es cierto, es una mentira. Tú dices que no puedes, pero quiero decirte, es que no quieres. No es que no puedas, es que no quieres. Es que no has tomado la decisión. Eres tú, no quieres. No es que no puedas, es que no quieres. Mira, si tan solo fueras sincero y tal vez con un poquito de vergüenza y con un poquito de pena y humildad, y si tan solo con un poco de sinceridad lamentaras ese pecado que está dominando tu vida, tú correrías al trono de su gracia, tú correrías ante Dios y le clamarías a Dios de día y de noche, para que Él quebrante esas cadenas que te atan, que quebrante el dominio del pecado sobre tu vida, para que te libere del poder del pecado y te traslade al poder del reino de su Hijo. Si fueras sincero en esas quejas de tu inhabilidad. ¿Estás oyéndome? Si tan solo fueras sincero en lo que tú dices de tus inhabilidades, pero no eres sincero, tú dices que no puedes, lo que pasa es que no quieres. Mira, si tan solo fueras sincero en lo que tú dices que no puedes, tú acudirías a Dios y tú te arrojarías a sus pies y ahí tú le clamarías a Él que te rocíe, que te lave, que ponga su espíritu en ti, que te dé un corazón nuevo para que tú puedas caminar en sus estatutos y en sus mandamientos, que tú puedas caminar en sus mandamientos para que puedas ser aquello que Dios quiere que seas y que puedas, en vez de ser un hazme reír. Otros pueden hacerlo, pero tú no puedes. ¿Cómo es eso? No hagas burla de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, diciendo que no puede ser cambiado. Eso es una mentira. Quiero decirte en este día, no es porque no puedas, es porque no quieres. Y es porque no quieres que tu sangre viene sobre tu propia cabeza. Tú respondes, tú serás responsable. Así que al final de cuentas, Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Y aquí es donde Ezequiel dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Escucha lo que Dios dice. Eso es lo que Él dice. Yo te rociaré agua limpia y serás limpiado. Dice, yo te limpiaré de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquellas cosas que has exaltado por encima de Dios, Dios dice, te limpiaré de todos esos ídolos. Y dice, te daré un corazón nuevo y pondré en ti un espíritu nuevo y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Dice, y os daré un corazón de carne. En otras palabras, un corazón que puedes sentir, no ese corazón endurecido
duro en contra de la gente, duro en contra de todos, duro en contra de Dios. No, dice, yo cambiaré tu corazón. Versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. En otras palabras, andarás en mi ley. Dice, y guardaréis mis preceptos y los pondréis por obra. Por eso Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Y esa es la diferencia entre no puedo y no quiero. Si tan solo crees que no puedes, entonces irías y le clamarías a Dios y Dios haría la obra de remover el corazón de piedra y pondría el corazón de carne y te cambiaría y te daría un corazón para la gente y pondría un amor por la gente, algo que te impactaría. Y quiero cerrar. Somos santificados por la sangre, pero sucede por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica por su morada dentro de nosotros, produciendo en nosotros el fruto de la justicia. Eso es lo que dice Primera de Pedro. Dice en el versículo 2, habla de Dios el Padre, que nos escogió, nos eligió desde hace mucho tiempo, antes de que estuviéramos vivos aquí. Él ya te conocía y te predestinó y te escogió y te santificó para un propósito, moviéndonos de una vida común a una asignación sagrada que Dios ha preparado para tu vida. Entonces Dios supo, te escogió, te eligió. Aquí dice en el capítulo, Dios y su Espíritu te ha santificado. ¡Qué increíble! Su Espíritu te santifica y obra obediencia en tu interior para querer y hacer, tener el deseo de hacer aquello que Él quiera que hagamos. Y por eso sucedió antes de la fundación del mundo. Por eso podemos decir, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 4:18, que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira, Él pone en ti el deseo de querer extenderte y ser de bendición para otros, de querer amar a otros. Y quiero animarte en este tiempo. Que tú veas, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado su Espíritu Santo. Y en este tiempo en el que nos encontramos con el coronavirus, con el COVID-19, donde estamos viendo las luchas de la gente económicamente, estamos viendo las luchas de la gente en cuanto a su salud, estamos viendo a la gente luchando en sus familias, luchando en sus relaciones y llegando a un punto en el cual están desesperados. Pero mira, la desesperación produce quebrantamiento. Déjame decirte esto, si no estás abrumado de lo que estás viviendo, nunca te desesperarás. Y yo entiendo, tal vez estás pasando por una situación donde estás abrumado. Tú no puedes hacer las cosas por ti mismo. No estás en un lugar. Si no llegas a estar abrumado, nunca te vas a desesperar. Y si nunca te desesperas, nunca te quebrantarás. Y si nunca te quebrantas, nunca estarás dispuesto a sacrificarte. Nunca estarás dispuesto a producir cambios. Y si no estás dispuesto a sacrificarte, entonces no hay nada para que el fuego de Dios pueda caer. Mira, necesitamos llegar a ese punto en el cual nos abrimos delante de Dios y decimos, Señor, te necesitamos más que nunca en nuestras vidas. Necesitamos que nos santifiques, necesitamos que nos hagas santos, necesitamos que nos separes. En vez de tener espíritu de temor, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Lo dice en 2 de Timoteo. Él nos ha dado un espíritu de poder y de amor y de dominio propio, la habilidad de conquistar en cada área de tu vida. Romanos 8:15 dice que no has recibido el espíritu que te hace ser esclavo del temor. Has recibido el Espíritu de Dios cuando te adoptó como su propio hijo. Y ahora podemos decir Abba Padre. Podemos decir Papá, Abba Padre, mi Padre. Y el Espíritu mismo se conecta con el Espíritu de Dios y sabemos que somos hijos de Dios. Y no solo somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Y sabes, es solo por el Espíritu de Dios que podemos reflejar la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. En todo lo que eres, en todo lo que haces, Dios quiere que tú reflejes su gloria. En tu matrimonio, refleja
refleja la gloria de Dios en tu familia, refleja la gloria de Dios en tu barrio, refleja la gloria de Dios en tu trabajo, refleja la gloria de Dios en tus finanzas, refleja la gloria de Dios en todo lo que eres, refleja la gloria de Dios. ¿De dónde viene esto? Esto viene de saber que no tenemos el espíritu de temor, sino que tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros por la sangre de Jesús, mora dentro de nosotros ahora, y tenemos el Espíritu Santo obrando y moviéndose. La energía del Espíritu de Dios está obrando en nosotros y dándonos la habilidad. Su habilidad está en nosotros para que podamos hacer cualquier cosa que Dios quiera que hagamos. Quiero animarte, tú puedes hacerlo, tienes la habilidad para hacerlo, tienes el poder, no por ti mismo, no por ti mismo. No podemos hacer esto por nosotros mismos, sino que es por la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo que podemos avanzar y conquistar. Por lo tanto, quiero que digas esto conmigo: por la sangre de Jesús, soy santificado y separado para el propósito de Dios. Dilo de nuevo: por la sangre de Jesús, soy santificado y separado para el propósito de Dios. Di conmigo: tengo una asignación de parte de Dios. Dilo: tengo una asignación de parte de Dios. Dilo: tengo una asignación sagrada que me fue dada por Dios, y el Espíritu Santo, Él me ayuda a cumplirla. Ese mandato dentro de mi vida. ¡Qué increíble! Yo quiero orar por ti ahí donde estás. Cierra tus ojos y voy a orar por ti. Señor, oro por cada persona en este momento. Que tú te muevas y obres en sus vidas. Te doy gracias, Señor, porque por la sangre de Jesús sabemos que no solo hemos sido justificados, sino que hemos sido santificados. No solo justificados, hemos sido santificados por la sangre de Jesucristo. Y ahora tu Espíritu Santo está obrando en nosotros, y por el Espíritu que está en nosotros podemos cumplir el mandato tuyo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, como padres, como familias, en nuestras comunidades y en nuestras naciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pastor César, Pastora Claudia, Castellanos, familia, les amamos, les apreciamos tanto. Muchas gracias por todo lo que ustedes nos dan a nosotros. Gracias por derramar de sus vidas en este continente de África. Les amamos y les apreciamos. Y familia G12, que Dios les bendiga. Wow, tremenda palabra, Pastor Bert. Sabemos que fue muy dirigida por el Espíritu Santo y a la verdad que muy motivante para avanzar en todos estos desafíos que tenemos por delante. Bueno, hoy me gustaría orar por los enfermos. Si usted tiene alguna necesidad, crea que el mismo Señor Jesús va a hacer la obra. Recordemos que Jesús en su cuerpo llevó toda enfermedad y toda dolencia, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Lo único que tiene que hacer es poner su mano en la parte afectada o en el corazón y confiar en que el Señor hace la obra. Voy a estar orando por ustedes. Padre, en este momento presento todas estas personas que necesitan un milagro. Que tu mano sea sobre cada uno de ellos. Con la autoridad que tú me has dado, ato todo espíritu de enfermedad en esos cuerpos. Decreto que la sangre de Jesús los absorbe, los arranca de raíz, los lleva a la cruz, y todos son destruidos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por la sanidad. Es en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y a todos ustedes, que el Señor los bendiga y los respalde tremendamente. Y recuerde, mañana tenemos al pastor Jim Reimer de Portugal. Él tiene una palabra poderosísima para nosotros. No se la puede perder. Un abrazo y que Dios los bendiga.